tenía muchas cosas que explicaros porque, bueno, en este tiempo de paro han pasado cosas en concreto. Finalmente QSI compra World Padel Tour. ¿Qué son las Academy? Habrá MM3. Se me han acabado las vacaciones, equipo. Get Indoor. Tenía muchas cosas que explicaros porque, bueno, en este tiempo de parón, porque ha habido un pequeño parón, han pasado cosas. En concreto, bueno, algunos me decíais, ¿vas a hacer la MM3 con Combat? Porque estamos en Get y ya los que me seguís más en redes sociales habéis visto que arrancamos la MM Academy. Pero no va a ser MM3 con Combat ni cosas muy raras, pero sí que os quiero contar lo que pasa con las MM Academy, lo que hemos hecho. Estamos haciendo crecer mucho también la academia profesional, así que bueno, os voy contando, voy para adentro porque tenemos una formación con entrenadores de la primera MM Academy aquí en Get, en Getafe, y os cuento también qué es eso, porque algunos estáis un poco liados y es normal porque claro, yo pues lo tengo más controlado, pero os voy explicando. ¿Cómo está el equipo por aquí? Tal, aquí estamos preparando. Aquí lo tenemos preparado. A ver, ¿qué es lo que tenemos hoy? Contándonos el planning. Pues hoy va a ser formación, la primera formación de MM Academy en un club, en Get Indoor. Y nada, vamos a ver la presentación aquí en una salita primero y luego nos vamos a pista. Quiero que sepáis, todos los que estáis viendo el blog, que estas caras que veis aquí están detrás de la mayoría de los contenidos de MM Prime. Tienen el cielo ganado. Por todos lados. A ver, os cuento. ¿Qué diferencia hay entre la academia que entrenamos todas las mañanas y la MM Academy que veis aquí en Get? Bueno, pues son diferentes porque la Academy donde entrenamos, o sea, la que veis, en la que está Carol, la que viene Arturo y demás, es la profesional. Eso sigue estando donde estamos en Vita cada mañana. Pero luego están las academias para vosotros, en los clubes, donde lo que estamos haciendo es implantar la metodología en aquellos clubes que son clubes referencia, como es el caso de Get y como es el caso de algunos otros que van a venir, que son algunos de los clubes referencia en según qué zonas geográficas y donde quieren trabajar bajo una misma metodología y con una serie de valores, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Hoy vamos a hacer formación, así que para los que me decís, Manu, pero vas a estar en Getafe, y luego me lo diréis con las siguientes que van saliendo. Vamos a pasar cada cierto tiempo, pero sobre todo van a ser entrenadores formados con una metodología, con una línea de trabajo y bueno, y muchas más cosas que vais a ver que la verdad que son bastante interesantes, así que arrancamos con la formación y os voy contando. El primer equipo de la MM Academy, la primera MM Academy. ¿Cómo habéis llevado la chapa de hora y media que os he soltado? Perfecto. Sí, no aguantaba. Muy interesante. ¿Ha sido hora y media? Buena teoría, buena teoría. Ahora vamos a la práctica. Ahora la práctica. Bueno, pues a pista, chicos. Dejo Instagrames por aquí para que os conozcan y seguro que alguno de vuestros alumnos os ve aquí durante el año. Y a pista ya sigue, chicos. Pasa, Ryu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿El verano? Con mucho burro. Sí. ¿Y lo que viene ahora qué? Nada, lo que viene ahora va a ser ya mortal. ¿Cuál es tu próximo viaje? París. Y París Premier. Premier París y luego World Padel Tour Madrid. Así que, bueno, bien, la verdad, con mucho trabajo. En este mismo instante nos acaba de llegar un correo, hace un ratito, de que, bueno, que finalmente QSI compra World Padel Tour. Se unen en un solo circuito, así que, bueno, bien, bien. Siempre que pasan estas cosas a mí me dan las ganas de poner en el título QSI, comprando tal, pero claro, como vamos a hablar de esto solamente un minuto y pico, pues no, hay mucha gente que se enfada conmigo, así que nada, el título será cualquier cosa random para que no os enfadéis conmigo, pero bueno, nada, esto supone para el próximo año pues aspectos como bueno, mayor número de torneos a nivel internacional, que pueda haber 3-4 pruebas, ¿no? Sí, vamos a viajar más, seguro, mucho más. 100%. Yo creo que para los jugadores es bueno en el sentido de que van a tener menos carga de torneos. En ese sentido yo creo que va a estar bien, pero vamos a viajar más fuera, ¿Qué no torneos tanto dentro. en España? ¿Qué crees tú? ¿Te la Yo juegas? creo que va a haber Barcelona-Madrid, espero que también Valladolid, porque es un torneo icónico y yo creo que no se puede perder.
3 y Málaga, Málaga, Marbella o Valencia. Yo tengo ahí... A ver, yo creo que Málaga y Marbella tienen más opciones porque gusta más. Dentro del entorno de QSI yo creo que gusta más. Eso como P1, yo no creo que haya ningún mayor en España, ojalá que sí. Y P1 y P2. A ver, yo creo que a lo mejor Barcelona pueden hacer un mayor porque puede ser a lo mejor un sitio un poco más amplio, pero no creo que haya mucho más. O sea, el resto va a ser P1, incluso P2. O sea, pero bueno, veremos, ¿no? Nada, veremos. Ya está, ese es el trocito de hablar de World Padel Tour, no lo voy a poner en la mía, no lo pongamos en la miniatura. Ya veremos, a ver. Vale, y ahora os doy algo más de explicaciones de todo esto. ¿Qué son las Academy? Porque hay gente que está diciendo, pero bueno, vas a estar en Get, y cuando saquemos otras academias en España o fuera de España diréis, pero vas a estar allí. No, la realidad es que yo no puedo estar más en pista. Lo que estamos haciendo con las Academy, con Padel NBA, es ayudar o bien a clubes que empiezan de cero o bien clubes que quieren darle un valor añadido, implementar una uniformidad de metodología, de sistema de gestión, de entrenamientos, unos valores añadidos que aún no puedo contaros, pero que van en lo tecnológico. Perdón. Hay mucha parte tecnológica que ahora no os puedo contar, pero que va muy en línea con lo que ya sabéis que me gusta, me flipa la tecnología y hay cosas muy chulas. Así que bueno, nada, la idea para ti como usuario es que vayas a tu club de siempre y que tenga implementada la academia MM y que notes que el sistema que utilizamos, que se utiliza en ese club, pasa a ser el que utilizamos en mi academia profesional o con mis jugadores, ¿no? Es una manera de trabajar que funciona, que hemos probado durante muchos años y que va bien. Y todas las mejoras que yo voy aprendiendo, tanto yo como mi equipo aprendemos cada semana, pues la tenéis en vuestro club. En el paso de 2-3 semanas vamos mejorando. Segundo, para el club conseguirá tener uniformada todo lo que pasa dentro del club, que ya sabes que a veces vas con un entrenador y te enseña de una manera, otro te enseña de otra. Bueno, pues que esté bastante alineado la metodología, más allá de que obviamente cada entrenador tiene su manera de ser y su forma de enseñar algunas cosas, pero un poco por tener la guía. Y bueno, el entrenador pues lo tiene bastante fácil porque le damos las planificaciones, lo que se hace los objetivos de cada clase y demás. Así que bueno, intentando profesionalizar y mejorar los servicios en el club. Así que oye, para todos los que paséis a entrenar en una Academy, como es el caso de Gate y como van a ser el caso de otras muchas, espero que lo disfrutéis. Todo feedback es bienvenido y ojalá me salga todo bien a la primera, pero ahora habrá cosas que haya que mejorar, así que deseando hacerlo para que tengáis unas experiencias cada vez mejores, aprendáis mucho y disfrutéis del pádel, que es de lo que se trata todo esto. Ahora tenemos una charlita y seguimos con el día. ¿Estás listo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Aquí vengo a valorar y a puntuar. Voy a entrevistar. Voy a hacer una entrevista. ¿El capítulo de hoy? En el capítulo de hoy, Al revés, yo le entrevisto a él. entrevista. Él es el interesante. Listo, dejo a los chicos ya trabajando, los chicos de Padel NBA formando a los monitores y yo a seguir. Vamos a hacer unos reels para vosotros, para Instagram. Por cierto, han montado esta parte nueva, los que seáis de aquí de Madrid, han montado una nave al otro lado, está de lujo. No me queda muy cerca de casa, pero aquí se entrenaría muy bien, la verdad. Así que nada, vamos a seguir grabando durante el día de hoy. Sigo dándole vueltas a lo de QSI, es una buena noticia, en principio me parece muy buena noticia y sabíamos todos que iba a pasar, pero mira, sí, de buena mañana. Yo había oído que después de París se publicaba todo, pero mira, se ha adelantado y fenomenal. Por cierto, ahora os cuento, pero a Finlandia yo no voy a poder ir. Reels grabados para Instagram, equipo. Hay más trabajo ahí de lo que parece, al final hay que ir a pista, grabarlos, editarlos y después, pero la verdad es que mola porque tienen mucha más interacción que un vídeo de YouTube, lo ve muchísima más gente e interactuáis mucho más con ello, así que bueno, es un trabajo que mola. Nada, como os decía antes, no voy a Finlandia, tampoco iré a París. A Finlandia no voy porque a nivel
logístico y familiar es imposible. Estamos lanzando las academias. Hemos hecho crecer muchísimo nuestra academia profesional. Hay como 20 jugadores ya. Y bueno, por suerte también cuento con la ayuda, que vais a empezar a verlos en los blogs o en la tele. Cuento con la ayuda de nuevos entrenadores en la academia. Está David Howe, está Charlie González. Así que ahora en Finlandia veréis, con las chicas van David y Charlie. Yo me quedo cuidando de la casa y con entrenamientos aquí en Madrid. Así que nada, como siempre me preguntáis este tipo de cosas y de repente ahora no me veréis en el banquillo y tal, deciros que no ha cambiado nada, seguimos entrenando a las mismas jugadoras, sigue estando todo igual, simplemente que estoy montando un equipo porque si no, no me da la vida, ya os lo comentaba a los que seguís más estos videoblogs hace tiempo y necesitaba ayuda. Por cierto, hace unas semanas todo el mundo diciendo que la MM3 iba a ser Siux. Esta semana que publiqué en redes que veníamos aquí a Get, que es Combat, que la MM3 va a ser Combat, estáis muy mal encaminados. En teoría ahora en septiembre iba a contar alguna cosita, veremos si la cuento o no, pero no, ninguna de estas dos marcas va a ser la MM3. ¿Habrá MM3? Casi con toda probabilidad sí, en este año no, ya os lo dije. Pues bastante jaleos me he metido ya, que a veces digo, pero ¿qué hago otra vez montando otro jaleo? Pero bueno, que no, será para el año que viene y ya os contaré. Pero bueno, lo que he pedido para vosotros es muy chulo, es muy top, ya lo veréis. Así que si hacéis cábalas lo vais a tener muy seguro. Que alguno de ahí dice, a ver, ¿con qué equipos de jugadores trabaja Manu? Es que lo tenéis muy fácil para adivinarlo, pero bueno, nada. Lo dicho, equipo, que corto ya. Seguimos con vídeos, seguimos con blogs ahora y demás cosas, que vienen cositas chulas. Gracias por estar. Un blog un poco de andar por casa, pero me apetece mucho estar con vosotros en este tipo de vídeo y compartirlos. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Y nada, nos vemos en el próximo, dentro de nada, que tengo tutoriales y tengo de todo. Chao, chao.